Feliz día del Señor, amada iglesia. Antes de empezar, hermanos, quería pedir al pastor Nathan si podía pasar a orar por nosotros, orar por mí en el día del Señor, hermano. Creo que este está. Sí, claro que sí. Muy bien, oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias te damos, Señor, por tu evangelio, a través del cual tenemos paz contigo, Señor. Y gracias te damos, Padre, por la oportunidad que nos das de congregarnos en tu nombre y escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que abres nuestros corazones, Señor, a recibir la enseñanza de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a hacer aplicación en nuestras vidas, Señor, y pedimos, Señor, que concede, Señor, ánimo a través de la predicación de tu palabra a los creyentes y que convences, Señor, a los que todavía no te conocen, Señor, de su gran necesidad de tu salvación. Gracias te damos, Señor, por nuestro hermano Charlie. Pedimos, Señor, tu bendición para él conforme predica tu palabra, Señor, y pedimos, Señor, que lo ayude, Señor, a predicar tu palabra con precisión y con claridad. Amén. Y que nos ayude, Señor, a entenderla bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, amado. Gloria a Dios, hermanos. Hoy tenemos, hermanos, dos sermones, tengo entendido, uno de mañana y uno de tarde-noche. Y estuve orando al Señor porque uno suele, sabemos los predicadores, predicar sermones, pero al orar de pronto el Señor quiere que cambiemos algunas cosas. Y yo quería, hermanos, desde tiempo atrás predicar acerca de Hechos 2, capítulo 42 al verso 46. Y no lo echaré a un lado, sino lo leeremos, pero en lugar de predicarlo, hermanos, de forma expositiva, es decir, de ir explicando cada verso que está ahí, quiero resumir todo esto, hermanos, en una enseñanza que se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, verso 12. Pero bueno, para no confundir a los que entienden un poco el español, vayamos, hermanos, a Hechos, capítulo 2, verso 42, y leamos ahí, hermanos, en adelante. Quiero hablar un poco qué pasó antes. Es el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y llenó a los suyos de Él y los preparó para todo lo que iban a emprender a lo largo de sus vidas. Esto incluye no únicamente la predicación de la palabra, sino también las afrentas en contra de ellos, las tribulaciones, las traiciones, los dolores, los padecimientos, el autoabandono, el dejar familias y el hacer cosas, hermanos, que para muchos son muy alocadas. Pero ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y en ese día en donde Pedro es lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar el Evangelio y de pronto hay 3,000 almas convertidas. Algunos han hablado de solo los varones piadosos que estaban reunidos en ese día para las festividades judías, pero algunos también dicen que no se contabilizaron mujeres y niños. Pero hubo miles de convertidos por una predicación que el apóstol Pablo dio, que se resumía en: ustedes han asesinado al Hijo de Dios, al Mesías que hemos esperado por años. Y sabemos que muchos fueron compungidos de corazón, arrepentimiento después de escuchar el Evangelio, porque un muerto no puede arrepentirse. Primero escucharon el Evangelio, supieron la gravedad de su pecado y dijeron: ¿ahora qué vamos a hacer? Esto es el contexto de lo que está sucediendo ahí. Y el apóstol Pablo, hermanos, les dice qué hacer. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Quiero aprovechar porque Pastor Nathan me decía ayer, pasando un breve informe, de lo mucho que hay hoy de esa falsa doctrina de: ¿en el nombre de quién fuiste bautizado, Pastor Dani? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Pastor Dani, lo siento, debiste ser bautizado solo en el nombre de Jesús. Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu Santo. Esa doctrina se llama doctrina unicitaria. Ellos creen
que no hay Trinidad. Ellos creen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y ellos y el Espíritu Santo, y van a abordarte siempre con esa pregunta: ¿en el nombre de quién fuiste bautizado? No tengas temor en decir: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así Jesús lo ordenó. Ellos, hermanos, usan este texto para confundir a los creyentes, diciendo que aquí Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Pero hay que entender el contexto. Los judíos creían en el neuma, espíritu, creían en el Padre, pero no creían en el Hijo. Ellos creían que el Hijo era Israel y no el Mesías, hombre, Dios encarnado. Por eso se les dijo: bautícense en el nombre de Jesús, porque los judíos ya creían en el Padre y en el Espíritu, pero no creían que el Mesías era Jesús. Entonces el bautizarse en el nombre de Él era reconocer a Jesús como Mesías. Amén, hermanos. Para que se cuiden, porque están trabajando mucho en todo México esa doctrina apostólica, me parece se llama apostólica pentecostal o algo así. Pero bueno, hermanos, vayamos al texto. ¿Qué pasó con la iglesia triunfante por la cual hoy el Señor, por su gracia, nos ha permitido estar sentados aquí, y a una multitud o millones de hermanos el día domingo? Pues los cristianos primitivos hicieron algo en el tema, perseveraron por los méritos de Cristo. ¿Qué hacían los cristianos? Podríamos preguntarnos nosotros. ¿Y cómo es, amados hermanos, que ellos fueron exitosos para que después de 2000 años nosotros estemos aquí? Podríamos solamente resumir en que es por Cristo y para la gloria de Cristo, y decimos amén. Pero también vemos la responsabilidad humana en lo que ellos en obediencia hicieron para que la iglesia llegara hasta hoy, hermanos. Y para que la iglesia fuera pura hasta hoy, por Cristo, por los méritos de Cristo, por la seguridad que hay en Cristo. Pero la iglesia debe funcionar. La iglesia no se sienta pasivamente y no hace nada. La iglesia persevera ¿en qué? Comienza el verso 42. En dedicarse continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Dice la mayoría de las Biblias de ustedes, la NBLA, y la Reina Valera dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el verso 43 dice que por el solo hecho de perseverar en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, venía temor a toda persona. Ellos veían un amor que no estaban acostumbrados a ver. Veían a hombres besándose con otros, veían celebrar la cena del Señor, veían que todos tenían alegría y platicaban y cantaban y se abrazaban, y ese temor venía a todos ellos, porque en su contexto judío, hermanos, el amor estaba muy ausente. Todo era un yugo, era una esclavitud a la ley, vivían en amargura, vivían en dolor, justamente por el peso de la ley con el cual ellos no podían cargar. Y de pronto también vemos que el verso 43, hermanos, dice que hacían muchas maravillas y señales que eran hechos por los apóstoles. Sabemos que los apóstoles fueron dotados de dones extraordinarios, y uno de los motivos por los cuales yo puedo tener paz de no tener esos dones extraordinarios es que tengo el don extraordinario del Nuevo Testamento en mis manos, y nos faltan unos pocos años para que esté, hermanos, traducido en todas las lenguas en el mundo. El trabajo de Hear Cry está haciendo maravilloso Dios, y nos faltan, hermanos, muy pocos dialectos para que sean traducida la Biblia en todos los idiomas. Es el mayor don que tenemos, hermanos, después del don de la salvación que viene por medio de la fe en Cristo, el Nuevo Testamento. Ellos no lo tenían. Así que Dios los dotó de manera extraordinaria para hacer milagros de manera, hermanos, muy diferente a como hoy sucede o no sucede. Muchas señales eran hechas por ellos. Todos los que habían creído estaban juntos y, escuchen, tenían en común todas las cosas. Nuevamente vemos algo aquí. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Según lo que yo entiendo de este texto, hermanos, es que no es un mandamiento, sino sucedió una vez ahí,
porque si recordamos el contexto, muchos varones piadosos de todas las naciones venían y sabemos que se necesita dinero para poder vivir y comer y quedarse en un discipulado en el cual ellos no creían quedarse. Así que hubo mucho amor, mucha generosidad y vendían propiedades para poderlo poner a los pies de los discípulos y ellos poder administrar ese dinero y mantener a aquellos que se quedarían a ser discipulados. El verso 46 dice: perseveraban unánimes cada día en el templo. ¿Entendemos el contexto, hermanos? No era que ellos continuaban yendo al templo a seguir otra vez los rudimentos de la ley, de maestros que estaban sin fe en Cristo, sino que era el lugar oportuno para dar testimonio de Cristo, del nuevo pacto en su sangre, y obviamente aunque ellos no dejaron del todo todas las cosas del judaísmo, obviamente sí abandonaron el creer que por medio de la obediencia a la ley serían salvos, pero no todo lo dejaron, hermanos. Solamente como los reformadores, no todo el catolicismo romano fue repudiado por ellos, sino solamente lo que no era bíblico, lo que no estaba dentro de la escritura. Pero ellos iban, creemos, hermanos, que iban al templo a dar fe de ese Salvador, de ese Mesías que quitaba el yugo pesado, nos daba el suyo que era ligero y nos ofrecía verdadera libertad, de la cual el pueblo en ese entonces no disfrutaba. Pero también después dice, hermanos, que ellos partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios, tenían favor con todo el pueblo. Es importante nuevamente notar algo ahí. Y el Señor así añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y si tú me preguntas, hermano, ¿cómo titularías al sermón de esta porción de Hechos 2, 42, 46? Diría amor en práctica, amor práctico. Y por eso, mis amados hermanos, yo quisiera que fuéramos a otro pasaje de la Escritura en el cual sin duda los apóstoles y los discípulos que se añadían a la iglesia comprendieron, hermanos, con cabalidad lo que ellos tenían que hacer para poder perseverar como iglesia. Y eso se encuentra en Mateo 7, verso 12. Y no sé si ustedes estén acostumbrados a recibir una predicación de 1 hora en un solo verso, pero ahora lo haremos. Solamente veremos el verso 12 y vamos a tomar la carne de ese verso y vamos a ir desmenuzando todo ese verso hasta entender qué es lo que los apóstoles recibieron de Cristo para poder perseverar de esa forma, impactar a todos los que los veían y que no pudieran resistirse a la gracia irresistible que es vista cuando el pueblo incrédulo ve al pueblo de Dios. Y eso lo tocaremos en la tarde en el Evangelio también de Juan, capítulo 17. Hermanos, ¿cuál es la regla de oro según los hombres? ¿Qué hacemos cuando llegamos, no sé, en el caso, hermanos, de su cultura, de la mayoría, o de los mexicanos que estamos acá también, o norteamericanos? La regla de oro de un incrédulo o un creyente que no conoce de la Escritura es: hey, vamos a cambiarnos de casa, no nos metamos con los demás para que ellos no se metan con nosotros. Vamos a respetarlos a ellos, su espacio, sus vidas, para que ellos no se metan con nosotros. Si saludemos, digamos buenos días, digamos hola o cualquier cosa, pero hasta ahí. Esa es nuestra regla de oro. No queremos hacer nada que ellos nos vayan a hacer. Entonces respetemos. Eso es lo que el hombre conoce como regla de oro, pero ahí no hay amor de por medio, sino hay egoísmo, hay deseos de no bendecir, de no dar, de no ayudar, de no levantar a un caído, porque la regla de oro, mis amados hermanos, es completamente diferente. Por ejemplo, ¿quieres que te traten bien? ¿Quieres que te estimen? Pues tú haz lo mismo con los demás. Y es tal vez, hermanos, lo que muchos consideran y se enseña en este verso, que es el que estoy a punto de leer en Mateo capítulo 7, verso 12. Mira lo que dice el Señor ahí, hermanos, de su propia boca.
obviamente escrito por Mateo, un excobrador de impuestos que conoció en gran manera el amor de Cristo, porque él era repudiado. En tercer lugar de los malditos era el traidor, cobrador de impuestos, que fue Leví. Era leproso, prostituta y cobrador de impuestos, repudiados por todos los judíos. Y él era uno que fue redimido de eso, hermanos, y amado por Cristo, y escribió, pongan atención: así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, hagan también así con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y es lo mismo que nos enseña el Señor. El Señor cumplió la ley y los profetas. ¿Con qué? Con amor. Pero escucha lo que el texto dice: así que todas las cosas que quieras. No dice todas las cosas que ellos hagan, todas las cosas que ellos te den, todo el favor que tengan contigo, todo lo bueno que ellos tengan para ti, en base a eso tú dales. No, él dice: así que todas las cosas que tú quisieras, que a ti te agradaría, que tú desees que ellos hagan, haz tú con ellos. ¿Qué te gustaría que tu vecino haga contigo? ¿Qué te gustaría que tu esposa haga contigo? ¿Qué te gustaría que tu esposo haga contigo? ¿Qué te gustaría que el resto de la ciudad de Chihuahua haga contigo? Eso haz. No dice lo que hagan contigo, eso haz. Es ahí en donde la regla de oro, hermanos, ha sido enseñada de una manera muy equivocada. Porque no dice conforme a lo que te den, da, conforme a lo que te hagan, haz, conforme a cómo te sirvan, sirve, conforme a cómo te amen, ama. No, dice lo que tú quisieras que ellos hagan. Queremos que nos amen, queremos que nos traten bien, queremos que nos respeten, queremos que nos sirvan, queremos que no nos ofendan, queremos que nos saluden, queremos que nos hagan ayuda cuando necesitemos, pero aunque no lo hagan, nosotros debemos hacerlo. Esa es la regla de oro. La regla de oro fue cumplida absolutamente en Cristo. O pregunto, hermanos, ¿hicimos con Cristo lo que Él hizo con nosotros? No, hicimos todo lo contrario. Lo empujamos a la cruz, lo ofendimos, lo golpeamos, lo pateamos. Y si tú y yo hubiésemos estado ahí, entre la multitud, cobardemente hubiéramos aventado una piedra desde lejos y gritado: liberen a Barrabás. Hicimos todo lo contrario a lo que Él hizo. Y Él nos enseña ahora como cuerpo de Cristo a hacer lo que Él hizo con nosotros. La regla de oro no es lo que te hagan, haz. La regla de oro es, aunque ellos no te lo hagan, tú hazlo. Aunque ellos no te den, tú da. Aunque ellos no te busquen, tú búscalos. Aunque ellos no te ayuden cuando necesitabas ayuda, tú ayúdalos. Aunque ellos no te aman, ámalos. Esa es la regla de oro, hermanos. Eso es lo que hizo la iglesia primitiva. Perseveraban unánimes aunque el pueblo era hostil con ellos. Ellos resistían que los llamaran homosexuales porque entre los hombres se daban un beso. Ellos resistían que les llamaban caníbales porque decían que comían el cuerpo de Cristo y bebían de su sangre. Ellos permitían, hermanos, que los acusaran de ateos porque no creían que el César era Dios. Ellos resistían todo, pero ellos hacían todo lo contrario, mis amados hermanos. Y a veces fallamos en eso, hermanos. Y creo que es una de las mayores fallas. Lo que sucede muchas veces en las religiones, y ustedes conocen del tema, es aislarse del mundo y no dar al mundo lo que nos gustaría que el mundo nos diera. Y hermanos amados, el problema está en nosotros, no en el incrédulo y no en el que está equivocado doctrinalmente. El problema está en el que ya ha recibido la verdad y no pone en práctica la verdad. Porque ¿cómo queremos que un muerto hable o haga o me dé si está muerto espiritualmente? ¿Para quién es esta encomienda? Para ti y para mí, creyente. Para ti y para mí que salimos del error. Para ti y para mí que por gracia y por amor de Dios recibimos algo que no deberíamos de recibir. Y hermanos, y aún continuamos no recibiendo lo que merecemos. No sé si han pensado ustedes en la diferencia que hay entre gracia y misericordia. ¿Alguien lo ha meditado? No es lo mismo. Gracia es recibir lo que no merecemos y misericordia es no recibir lo que merecemos. Lo repito otra vez porque parece que es lo mismo.
Gracia es recibir lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Por eso cuando Pablo dice, por las misericordias de Dios les ruego que entreguen sus cuerpos como sacrificio vivo. Él no dice, por todo lo que Dios les ha dado, den. No, él dice, por todo lo que Él no les ha dado, que debió haberles dado. Por todo el castigo que nos ha evitado, por toda la disciplina severa que Él debió darles en su pecado, por todas las veces que Él tenía oportunidad de desecharlos, por toda su misericordia que les ha sido dada, ustedes entréguense, es decir, por todo lo que Él no les ha hecho que ustedes merecen. Esto está hablando de misericordia también, hermanos. Y saben que nosotros por naturaleza caída creemos que debemos hacer el bien al que me hace el bien. Al que me hace el mal, no. Debemos nosotros cuidarnos entre nosotros en estas cuatro paredes, pero nosotros no estamos llamados a estar en estas cuatro paredes. Estamos llamados a estar aquí, pero también salir con aquellos que nos odian, que nos calumnian, que nos aborrecen, que nos dicen herejes, que nos llaman falsos, protestantes, hermanos separados y aquellos que nos escupen en el rostro. Estamos llamados a dar lo que nos gustaría que ellos nos dieran, que a lo mejor nunca nos van a dar, hermanos. A lo mejor nunca nos van a dar. Entonces el Señor Jesucristo está enseñando, hermanos, que nosotros tenemos que actuar como Él actuó. Esto, hermanos, no hará nada más a la obra de Cristo de lo que Él ya hizo, pero lo que sí hará es que el mundo pueda saber que Cristo es real por medio de la vida práctica de su iglesia. Como dices conocer la verdad y no manifiestas a Cristo que es la verdad. Conoces doctrina, conoces mucha teología, pero tu mente está inflada y tu corazón está frío. Y justamente lo que está hablando acá el Señor, hermanos, es que nosotros fuimos enseñados por Cristo y estas palabras, hermanos, deben ser reflexionadas por cada uno de nosotros, hermanos. Aquí ya no hay ojo por ojo, diente por diente. Aquí todo lo contrario. Aquí eres golpeado y tú no debes golpear. Aquí tú eres ofendido y no debes ofender. Aquí tú eres perseguido por tu esposa, hermano, hasta que te encierras en el baño y ella sigue tocando. ¡Ven y peleemos! ¡No seas cobarde! Y tú quedas en tu cuarto escondido sin salir a pelear. Aquí alguien te trata mal y tú tienes que tratar bien. Aquí alguien te quita y debes decirle, no. Me sucedió un día en un callejón de inmigrantes, llegué y un drogado me dijo, dame tus zapatos o sufres, un cuchillo, tenía un picayelo o algo así. Y le dije, no te doy la dicha que me robes, te los regalo. Toma, no hay robo, es un regalo. Que no te sea tomado en cuenta ese pecado. La regla de oro nos dice que debemos dar aunque no recibamos. Como si ellos hicieran lo mismo con nosotros, hermanos. Esto es lo que Jesús hizo. Y esto impacta más la vida de las personas de lo que puedes imaginar. No los convierte, pero sí los pone atentos. ¿Quiénes son estos? Que en lugar de olvidarse de nosotros, vienen a nosotros a darnos lo que nosotros no les hemos dado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que quiere enseñarnos el Señor Jesús en estas palabras? Que tenemos que reflexionar. ¿Y cómo vamos a aplicar esta enseñanza hoy en nuestra vida y en nuestro contexto? ¿Aplica realmente esto a nosotros? ¿O solamente pensamos que aplicó en el tiempo antiguo? Hermanos, ¿la palabra permanece para siempre o ya ha caducado para nosotros en ese sentido? Dios quiera, hermanos, ayudarnos en esta oportunidad a meditar en este solo versículo. Un solo versículo que es tan profundo, hermanos, como tal vez muchos no tienen idea. Y podamos meditar en esta verdad y aplicar correctamente esta enseñanza. Y podemos comenzar, hermanos, con nuestra primera reflexión acerca de lo que es la regla de oro, diciendo que esta ha sido dada solo para los cristianos. Solo para los cristianos. Hermanos, este es nuestro primer punto. Tal vez los no cristianos, hermanos, y las otras religiones consideren cosas similares o tengan sus propias reglas o puntos de referencia para medirse a sí mismos. Por ejemplo, los musulmanes ya han llegado, hermanos, a lugares en México. Ya hay una mezquita en Guadalajara, no sé aquí en Chihuahua o lugares cercanos, pero ya
hay una mezquita y ellos están ganando a la gente con sus favores. Van y ayudan, van y dan comida, van y hacen esto. Obviamente ellos están haciendo esto con un propósito de hacerlos adeptos, proselitismo. Nosotros no queremos llevarlos a nosotros queremos llevarlos al Salvador, hermanos. Pero ellos están haciendo este tipo de regla de oro de una manera indebida y no santa, sino quieren hacer más adeptos, trastornar aún más sus pensamientos para que ellos, viendo lo que hacen, ellos lo sigan. Nosotros no. Nosotros hacemos para que vean a Cristo en nosotros, porque sabemos que todo lo único bueno que tenemos en nosotros es Cristo. Todo lo demás, hermanos, somos nosotros. Entonces, hermanos, cuando nosotros empezamos a estudiar este pasaje, obviamente, hermanos, los no cristianos y otras religiones hacen estas cosas como los musulmanes o los católicos romanos, y ellos tienen, hermanos, sus propios motivos. Pero nosotros recordemos que este sermón del monte, el Señor Jesús está hablando a sus seguidores, y aunque hay otros que aún no son seguidores, ahí están los discípulos, y la palabra de Dios es para los creyentes, obviamente, hermanos. Es para todos, para que ellos puedan llegar al conocimiento, pero este tipo de enseñanzas es para los creyentes. Y tal vez mucha gente, hermanos, ha considerado que este es un punto en común a toda la raza humana. Pero no, hermanos, la raza humana dice: así que todas las cosas que los hombres hagan contigo, así tú haz con ellos. Y al creyente se le dice: así que las cosas que quieras que ellos hagan contigo, así también tú haz con ellos. Entonces, en el sentido general que la mayor parte de la raza humana da esta declaración, es un sentido para sacar algo de utilidad de los demás, es decir, pensando cada uno en su propio beneficio. Dan y me das, yo te doy; no me das, yo no te doy. Esa es la regla del hombre, hermanos. Trato bien a quien me trata bien, amo a quien me ama, le doy a quien me da. Si alguien no hace eso conmigo, yo tampoco. Los desecho. Gloria a Dios que Cristo no fue así con nosotros. Hermanos, cosas como, por ejemplo, si invitas a alguien a comer, ¿qué es lo que está pasando, hermanos? El mexicano, no sé, hermanos, en la cultura de la mayoría de ustedes, pero en la cultura mexicana es de que si alguien me invita a comer, él está esperando que yo lo invite algún día a comer. Y si no lo invito, él dice: y yo que lo invito a comer, y él que no me invita nunca. Está esperando algo a cambio, hermanos. Espera que devuelva la invitación. Si haces un favor, tú estás esperando que te ayuden igualmente como tú lo hiciste. Yo tanto que lo he ayudado, tanto dinero que le he dado, me he desvelado por él, y él no puede ni venir 5 minutos conmigo a ayudarme. Oh, es increíble el pecado que hay en nuestro corazón. Y es la verdad, hermanos. Y somos tan sentidos y somos tan hipócritas que el Señor quiere que esto termine una vez por todas. Él no dice: da como te den, da aunque no te den, haz aunque ellos no hagan, sin esperar nada a cambio. Bendice al que te maldice, ama al que te odia, dale al que te quita. Esa es la enseñanza de Cristo para la iglesia, y por eso la iglesia llegó hasta hoy, porque ellos aplicaron la regla de oro. Hermanos, solo se llega hasta aquí, hermanos, y no pasa nada más cuando estoy esperando un favor. Eso se puede llamar como simonía. Ustedes recuerdan a Simón el mago. Él dijo: yo doy para recibir. Te doy para esperar que tú me consideres. Hey, les di dinero, denme los dones que tienen ustedes. Eso no es así. O como aquel que ofrenda para decir: voy a ofrendar para que el Señor lo multiplique al 1000 por 1. Es una negociación entre Dios y yo. No es así, hermanos. No es así. Nuestras vidas se diezman sin esperar a cambio nada, porque sabemos, hermanos amados, que no somos dignos de recibir nada de Dios. Ya recibimos el regalo de Cristo y la salvación sustitutiva, y por lo tanto nos tendríamos que dar con eso. Eso es más que suficiente. Todo lo demás son misericordias. Entonces, hermanos, si tú eres de aquellos como yo, que en ocasiones estoy esperando a que la gente me devuelva lo que yo hice, tengo un problema.
Y cuando yo llego aquí, mi amado hermano, a esta regla del oro, soy humillado. Como da a entender, hermanos, un comentarista de esto, la regla de oro para muchos hermanos no es oro verdadero, es pirita, es una falsificación de oro. Hermanos, tal vez es una imitación muy burda, muy fácil de engañar, ¿no? Él cómo me ama, Él cómo da, no, es que Él está esperando que tú des algo a cambio. Señoritas, les advierto, los hombres están esperando eso. Yo voy a darte, yo voy a hacer, pero solamente quieren algo a cambio, no lo están dando de corazón. Cuídense como novias de Cristo, ¿eh? Ya hay un hombre preparado para cada una de ustedes que Él ya predestinó para ti, si es que Él quiere uno para ti. Si no, Cristo será tu esposo fiel por siempre. Jóvenes también. Todos nosotros debemos cuidarnos. El diablo ofrecerá cosas a cambio para que tú te postres ante Él y lo adores. Y nosotros como Cristo no estamos esperando nada a cambio. Solamente estamos dando, hermanos amados, sin esperar una paga por eso. ¿Por qué? Porque ya se nos pagó más de lo que se nos debió haber pagado, mis amados hermanos. Cristo ya pagó lo que yo le di a 100 vecinos que ellos no me daban. Cristo ya me pagó el amor y el tiempo y el desgaste que tuve por años. Cristo ya me lo pagó. No necesito que ellos lo paguen. Hermana, que estás buscando la piedad y formar, hermana, parte de un hogar cristiano bíblico. Tu trabajo es arduo como esposa, como madre, como buena administradora del hogar, según lo que la Biblia dice. Hey, no esperes nada a cambio, hermana. Cristo ya pagó eso. Ya hay galardón. Hermano, tú que debes esforzarte por cuidar como Cristo cuida a la iglesia y morir por ella. Y estás demandando quitarte los zapatos y masaje de pies y todo. No, hermano. Tú tienes que llegar y los hijos son tuyos, no de tu esposa. Ella es ayuda idónea, no tú de ella. Llegas al hogar y manos a la obra. Ha llegado papá, mamá, descansa. Ahora me toca a mí. Oye, pero eso es injusto, vengo de trabajar mucho tiempo. Cristo ya te pagó, no hay excusa. Esa es mi mentalidad, hermano, como cristiano. Y si no hacemos esto, sufriremos, porque ¿qué creen? Los demás jamás nos van a dar lo que esperamos que nos den. Mi esposa nunca me va a saciar como Cristo me puede saciar. Yo no voy a poder llenarla a ella como Cristo puede llenarme. La iglesia no me va a dar lo que yo quiero que me dé. La vida pastoral, hermanos, no recibirá su beneficio mayor con la iglesia. Habrá traición, habrá decepción, habrá abandono, habrá falsos entre nosotros, habrá divisiones, pero Cristo ya nos pagó todo, hermanos. Entonces la regla de oro no es algo que yo hago para ganar algo, sino algo que yo hago porque ya he ganado todo por un hombre perfecto que es el Señor Jesús. Y doy como Él da. Hermanos, esto es algo que, al igual que el resto del Sermón del Monte, les interesa, hermanos, solo a los cristianos, a esos que Cristo ha descrito como bienaventurados, como aquellos que tienen un Padre amoroso y bondadoso que está en los cielos y que conoce y suple todas sus necesidades. Esta regla de oro, hermanos, es para los llamados a hacer tesoros en los cielos y no en la tierra. Para los que saben que necesitan a Dios para poder vivir esta vida justa que Él demanda y esa vida piadosa en su presencia. El cristiano, hermanos, no está interesado en recibir reconocimientos ni gloria de los hombres. Por eso Colosenses capítulo 3, verso 23, pueden abrir ahí su Biblia, dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor vendrá la recompensa. Y después hay una advertencia, porque todo el que obra injustamente cosechará la misma injusticia. Habrá, hermanos, en verdad una decepción. Todo lo que hacemos es para Él, no para los demás. Es que no soporto a esta persona, hermano. Cada vez que voy y trato de hablarle el evangelio, me cierra la puerta, se tapa los oídos, me odia. No importa, ¿qué prefieres? ¿Seguir picando la piedra aunque la piedra sea dura, o que ese corazón de piedra vaya a la eternidad en el infierno? Si en realidad hay amor, manifestaremos el amor de Cristo, que iba nadando contra la corriente de este mundo,
que no tocó ni un pecado, que fue tentado no por demonios ni por hombres, sino por el mismo Satanás, y él soportó obedientemente como su naturaleza, hermanos, humana, soportó toda tentación para agradar al Padre, haciendo por sus enemigos lo que nadie había nunca antes hecho. Y ahora Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria, nos llama a poder hacer esas cosas, mis amados hermanos, que no son tan difíciles de hacer. Darle al que no merece y no esperar nada a cambio. Hermanos, cuando pensaba en esto yo, hablando de Hechos 2, 42, 46, yo no únicamente buscaba lo que de inmediato entiendes, sino la raíz. La raíz es el amor, hermanos. Y con esto nosotros lo que hacemos es buscar la gloria de Dios y ser complacidos. También lo que hacemos es que Dios sea enaltecido, que sea engrandecido, hermanos, por todos los medios. Esto incluye mi estilo de vida, mis buenas obras, para que el mundo vea en sus vidas, en nuestras vidas, a Dios. Tal como vimos, mis amados hermanos, que la Escritura dice en Juan 17, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que yo fui enviado. Tal como vemos en este mismo Sermón del Monte, capítulo 5, que sean luz y sal. Sal y luz. ¿Qué hace la luz? No había refrigeración. La luz conservaba la carne para que no se corrompiera. Que ellos sean sal, porque una sal que no sala no sirve para nada, sino para ser hollada. Que sean luz. ¿Por qué? Porque el mundo está en ¿cómo? En tinieblas. Entonces que ellos sean luz. La regla de oro tiene que ver con eso, con la vida práctica de Cristo en nosotros. Entonces, hermanos, el cristiano de pronto no entiende esta regla de oro en un sentido, hermanos, correcto, sino que el cristiano en ocasiones cayó en un pensamiento de que únicamente buscamos hacer esto con los que nos hacen el bien, con nosotros. ¿Qué hay de los de afuera? ¿Qué hay con nuestros seres amados que continúan en el error doctrinal? ¿Qué hay de los corazones duros, de los migrantes, de la gente en hospitales, del pueblo que camina en las calles en vicios y en drogas y en perdición, hermanos? ¿Qué hay de ellos? Es que ellos no me importan, no me dan nada. No, es que no deben de darme nada. Es como si ellos me dieran, ¿qué yo debo de hacer con ellos? Hermanos, esto es amor. Y es mi segundo punto en esta sección del verso que estamos comprendiendo, el verso 12 de Mateo 7. Hermanos, este es un punto muy importante, porque sin amor nada somos. Entendemos, hermanos, que este pasaje, el Señor Jesucristo está concluyendo lo dicho desde el verso 1 del capítulo 7 y en parte el resto del Sermón del Monte en cuanto a la relación del cristiano con los demás. Es necesario que vayas, si quieres profundizar un poco más en este verso, que no tengo el tiempo de enseñar todo el Sermón del Monte, que tú vayas para entender mejor el contexto. Y es la medida del juicio al que se enfrenta el cristiano. Recordemos, hermanos, que se ha dicho ya en todo este capítulo 7 de Mateo, del juicio de Dios, que un día va a ser ejecutado de forma final cuando el Señor dé a cada uno un pago según sus obras. Entonces la regla, hermanos, que el cristiano tiene como principio es la imitación de la vida de Cristo. Imítenme a mí, dijo Pablo. Yo imito a Cristo. ¿Qué hacía Pablo? Hermano, predicaba a enemigos, soportaba traiciones. Él continuaba perseverante, aunque escribe a su buen y amigo siervo, pastor Timoteo, Timoteo, en mi primera defensa, todos me abandonaron. Piensa en esto, un anciano, más de 40 años de ministerio, un plantador de iglesias como ninguno y abandonado por todos, hermano. Pero él seguía amando, él seguía dando, él seguía entregándose como libación, como sacrificio al fuego, a causa de Cristo y para que el reino se pudiera expandir. Si Pablo perdía la regla de oro, perdía todo, hermanos. Porque él no estaba dando a gente buena, él estaba dando a gente perdida. Entonces, hermanos, esto es lo que yo debo de considerar. La regla de oro, el cristiano debe llevarla a cabo. No es un mandato para poder ser, es un mandato, mis amados hermanos, porque ya somos.
Es el principio, hermanos, de la vida de aquellos que son hijos de Dios para actuar en cada momento de su vida, aún en situaciones urgentes en las que no tenemos tiempo para pedir consejo. Es el amor. En lugar de preguntar a alguien, mi consejero de inmediato es ama, ama, ama. Haz, la regla de oro es amor práctico. Amor práctico. Pero recordemos que es el amor. El amor no es pasar por alto los pecados del pecador, es reprender al pecador con el deseo de que el pecador se arrepienta. El amor, hermanos, no es decir, voy a tener a mi hijo mayor de edad en adulterio, en drogas, y aquí voy a profanar mi hogar. No, el amor es, hijo, te amo, lo siento mucho, pero amo más a Dios. Tú no quieres seguir las reglas del hogar, tienes que irte de mi hogar. Pero no lo amas a tu hijo, no, es que amo más a Dios. Esa es la realidad. El amor hace cosas que el hombre no puede comprender. El amor del mundo cubre de forma pecaminosa, abraza la injusticia, abraza, hermanos, lo maligno. Hitler amaba a su madre, ¿están de acuerdo? ¿Y era el verdadero amor? No, era solamente el egoísmo, la idolatría por alguien o por algo. Pero esta regla de oro, hermanos, es el amor. Y otra vez, muchos podrían decir estar de acuerdo en este punto sin necesidad de ser cristianos. Hermanos, solo los cristianos saben lo que es el verdadero amor. Solamente los cristianos saben lo que es el verdadero amor. Hermanos, cuando yo veo a jóvenes en Guadalajara en la marcha por Jesús, se llamaba 1 millón para Jesús. Ahora se llama 1 billón para Jesús. Y su eslogan es una cruz igual amor. Muy bien, pero yo entiendo, como dije ayer, que no hubiese habido amor si no hubiese habido juicio y condenación e ira. No hubiera habido amor, hermanos. Cristo tenía que padecer para que Dios pudiera amarme como hijo, no como creación, no de forma común, sino de forma particular. Cristo tenía que ser aborrecido y hacerse el máximo pecado para que yo pudiera ser salvado. Cristo tenía que ser puesto como sacrificio en el propiciatorio para que yo pudiera ser amado. Nadie puede ser amado por Dios a menos de que hubiese derramamiento de sangre para paga por los pecados. Por eso es el cristiano el único que puede hacer esto, hermanos. Porque todo aquel que trata de aplicar la regla de oro no lo hace para Dios ni por Dios. Él está muerto aún en sus virtudes y moralidad, en sus delitos y pecados. La vida viene por Cristo, por la fe en Cristo. La libertad viene solo por Cristo, por nada ni por nadie más. Eso es maravilloso, hermanos. Eso quita una carga enorme. Pero ahora, hermanos, Él no está añadiendo un mandamiento nuevo que digas, oh Señor, no que la salvación era gratuita solo por creer en ti y ahora me mandas a hacer esto. Es que no te manda a hacer esto para que seas, te manda a hacer esto porque ya eres. Nos manda a ser santos, no para ser santos, sino porque ya somos santos. Nos manda a la obediencia, no para poder ser salvados, sino porque ahora ya hemos sido salvados, podemos obedecer. Es un contraste absolutamente distinto. Nos manda a guardar la ley, no para poder ser amados por Dios, sino porque ya fuimos amados y comprados a un precio altísimo. La sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, de lo más estimado por el Padre. Eso cambia por completo la perspectiva. Así que la regla de oro, hermanos, usada por los apóstoles y los discípulos y los 3,000 nuevos convertidos y todos los demás, fue usada para que nosotros hoy estuviésemos sentados aquí. Hablando, hermanos, en cuanto a la responsabilidad, porque sabemos que existe la responsabilidad en la Biblia, tanto como la soberanía. Y yo explico de esta forma: el Dios soberano quiso que pudiéramos ser responsables. Amén con eso. Él es soberano, Él hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Pero si tú lees el Nuevo Testamento, está lleno de responsabilidades. No para ser, para poder llegar,
no para poder ser amados, no para poder ser salvados, sino porque ya fuimos amados, ya hemos llegado, ya hemos sido salvados. Es absolutamente, hermanos, lo contrario a lo que enseñan. Si no me obedeces, vas al infierno. Si no haces esto, vas al infierno. Oh, hermano, hermana, si tú cortas tu cabello a rapa, tú ya fuiste al infierno. Oh, hermano, si tú no estás vestido de esta forma, ya fuiste al infierno. No, hermanos, la modestia, la piedad, el tratar de reflejar, hermanos, nuestra religión, dando un buen testimonio, no es para que seamos, es porque ya somos. Es porque ya somos. Entonces, el que no conoce a Dios no sabe lo que es el amor, así que para él es imposible andar según esta regla. Esta regla de oro es el amor. Hermanos, hablo del amor. Dios, hermanos, el amor a Dios en primer lugar. Los no creyentes solo llegan hasta declarar: amo a Dios. Pero yo les hago algunas pruebas. Ok, ¿tú amas a Dios y harías todo lo que Dios te dice? Sí. Si Dios te dice como Abraham: entrega a tu hijo hoy y asesínalo con un cuchillo para mí, ¿lo harías? No, yo no lo haría. O como una mujer me dijo, ser muy religiosa, y yo predicaba el evangelio y me dijo: yo creo lo que dices, tienes razón, pero donde Dios no se meta con mis hijos, porque si no se las va a ver conmigo. Me daban ganas de darle una bofetada, hermano, pero era mujer y también no iba a dar una bofetada, pero las ganas estaban en mi corazón. ¿Cómo que Dios se las va a ver conmigo? Aniquilada en un milisegundo por nuestro Señor, pero tiene misericordia y Señor. Hermanos, amor en primer lugar. Los no creyentes no pueden amar al Señor. ¿Por qué, hermanos? La Escritura dice que así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también haz con ellos. Pero a ellos no les importa la última parte del versículo que dice: porque esta es la ley y los profetas. Los incrédulos no están interesados en obedecer la santa ley de Dios, en atender al llamado de los profetas. Ellos no hacen caso a eso, hermanos, pero aún así pretenden llevar a cabo la regla de oro y decir que ellos aman en verdad. Yo entrevisto gente, hermanos, y les digo: ¿eres buena? Sí. ¿Amas a Dios? Sí. Es un mentiroso. ¿Su padre quién es? Díganos sin miedo, ¿quién es su padre de los incrédulos? ¿O son huérfanos? No existen huérfanos. O hijos de Dios, o hijos de quién. Y su padre se caracteriza por algo: ser un homicida y un ¿qué? Mentiroso, hermanos. Al igual sus hijos son así, ellos mienten, se mienten a sí mismos. Ellos saben que su amor por Dios no es un amor por Dios en realidad. Ellos quieren a un Aladino que haga todo lo que ellos le piden. Soban la lámpara: Dios, Diosito, dicen, Diosito, dame, por favor, sana a mi hijo, dame riqueza, dame un novio guapo, rico, Señor, trabajador y que me cuide. Y que me ame siempre. No, Dios no sirve de esa forma, hermanos. Entonces ellos no tienen profundo respeto a sus mandamientos y a la palabra. Ellos tienen abierta la Biblia en el Salmo 91 y antes de salir la mujer le llama: ¡Hey, Manuel! ¿No sobaste la Biblia? Oh, es cierto. Listo, me voy a trabajar. Ellos no tienen respeto por lo que está escrito en el libro. Ellos solamente tienen en su imaginación distorsión, hermanos. Y todo el Sermón del Monte nos dice que los cristianos tienen como fin la gloria de Dios, no buscar ser vistos por los hombres para obtener alabanza como lo hacían los fariseos. Mateo 6, 1 y 5 nos recuerda eso, hermanos. Los cristianos buscan agradar a Dios y obtener un día la recompensa de Dios mismo, no de los hombres. Entonces la vida del cristiano no gira alrededor de otros ni alrededor de sí mismo. La vida del cristiano gira en torno a Cristo. Y esto no es ni tan difícil de entender, porque ¿qué creen, mis amados hermanos? Todo el universo gira en torno a Cristo. Guerras, hambres, pandemias, todo gira en torno a Cristo, todo señala a Cristo y la creación misma gime a una, la venida de Cristo y la manifestación de los hijos de Dios. Todo gira en torno a Él. Todo, nada es casualidad, hermanos. Nada es casualidad. La ONU no es mayor que Cristo. Nada es mayor que Cristo, nadie es mayor que Cristo. Todo gira en torno a Cristo. Y el Dios que sostiene el universo sabe que todo gira en torno a Él. Y Él lo manifiesta, todo gira en torno a Cristo. ¿Existe el mundo aún?
porque el cristiano está todavía aquí en la tierra, hermanos, porque es la sal y la luz. Sin nosotros el mundo no puede ver y su carne se va corrompiendo porque no tiene la sal que la conserva. Hermanos, el cristiano sabe que es imposible vivir la vida justa que Dios le pide si el mismo Dios no le concede al Espíritu Santo. Y por eso cree lo que Cristo dice respecto al buscar y hallar, hermanos, de versos como estos, mis amados hermanos, que estamos viendo aquí. Necesitamos dirección, porque nuestra naturaleza humana, hermanos, nos hace caer en tentación. Continuamente, molestarnos, usar el claxon mal, voltear, hacer caras, salir molesto del hogar. Esas cosas son, hermanos, del antiguo hombre. Como decía un hermano en siglos pasados, pensamos que en el bautismo el antiguo hombre se ahogó, pero ese maldito sabía nadar. Sale a flote. Hermanos, el cristiano entonces tiene que actuar en consecuencia a la palabra de Dios. Debe persistir en oración. Debe persistir en la meditación de la palabra. Debe demostrarse a sí mismo su dependencia de Dios. Y si no la tiene, como les dije el primer día, yo le digo a mis hijos, si tú sientes que no tienes necesidad de Dios, pídele, Señor, dame necesidad de ti, Señor. No la aporto, no la tengo, pero sé que la necesito. Pide a Dios lo que tú necesitas. Hermanos, nosotros sabemos que agradamos a Dios cuando Cristo viene a nuestra vida. Y cuando expresamos nuestro amor al Padre, hermanos, en nuestra forma de vivir. Porque para eso fuimos creados en Cristo Jesús. Para vivir para su gloria. Entonces el cristiano tiene que entender esta regla de oro. La regla de oro es el amor. Implica consecuente amor. Amor a Dios sobre todo, pero ¿qué crees también? Y es ahí en donde tenemos un problema. Amor al prójimo, hermanos. No únicamente entre nosotros. Amor al prójimo. Cristo nos dice que la enseñanza de la ley, hermanos, la enseñanza de los profetas se resume en el amor a Dios y amor al prójimo. Esto no es antinomianismo. ¿Saben lo que es antinomianismo? Anti en contra, nomos ley. Han acusado a algunos de esto cuando dicen, Jesús dijo que la ley se resume en dos, amar a Dios y amar al prójimo. Eres un antinomiano. Eres un antiley, eres un falso, eres un carismático, estás perdido. No, hermanos, es que en eso se resume. ¿Por qué? Porque cuando peco, peco contra quién. Y normalmente no peco contra él cara a cara, sino que peco contra quién. Contra mis prójimos. Entonces toda la ley se resume, dijo la sabiduría máxima que es Cristo Jesús. La ley se resume en esos dos mandamientos. Amar incluye amar al prójimo, mis amados hermanos. Esto es lo que enseñó todo el capítulo 5, hermanos, de este sermón justamente del monte, hermanos. Y Mateo 7 al inicio también. Y es lo que el apóstol Pablo enseña también a los romanos. Leamos por favor, hermanos, Romanos capítulo 13, verso 9, para usar un poco de la sabiduría de Pablo por el Espíritu Santo. Y dice el verso 9, hermanos, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. El amor, hermanos. El amor. Y aquí también, hermanos, el cristiano sabe perfectamente que no puede amar a otro sin antes haber recibido el amor de Dios. Y solo en consecuencia a esto recibe evidencia de haber pasado de muerte a vida, aprendiendo a amar a los hermanos. Miren algunos textos, y esto es bueno porque puedes examinarte hoy mismo. Son evidencias el amor. Es parte del color de la salvación también, hermanos. Miren Primera de Juan, por favor, hermanos. Primera de Juan, recuerden, no Juan 1, Primera de Juan. Primera de Juan, que es un libro, una carta muy fuerte, hermanos. Capítulo 3, verso 1. Dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Hermanos, esto dice justamente
el apóstol San Juan, y es una bendición. Dice también, hermanos, el verso 14 de esa misma epístola, capítulo 3, y pongan mucha atención en este texto, por favor, hermanos. Nosotros sabemos, escuchen, ¿tú quieres saber? El Espíritu da testimonio, pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos ¿a quién? A los hermanos. El que no ama a su hermano permanece ¿en qué, hermanos? En muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene la vida eterna en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, así que también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, sin importar la denominación, sin importar el credo que puedan tener. Si creemos en un Dios trino, en la salvación por gracia, solamente por la sangre de Cristo, si creemos que Él vivió, murió y resucitó perfectamente y que Él vendrá, somos hermanos y debemos de amarnos, hermanos. Y ahí conocemos si somos de Dios o no. No por nuestra religiosidad, no por nuestra denominación. Yo me atrevo a decirlo aquí porque me siento como en mi casa. Ya no me quiero ir de aquí, hermanos. Ustedes tienen la culpa por tratarnos tan bien. Pero, hermanos, hoy en día hay un peligro muy grande, y como pastor debo advertirles, como oveja también que les amo soy, hermano. A mí ya no me preocupa tanto los falsos maestros de la doctrina de la prosperidad. Ellos ya huelen a estiércol. A mí me preocupa aquellos que están más enfocados en una denominación para decir eres cristiano y si no, no. Oh, oro para que haya más iglesias bautistas, reformadas, ortodoxas. Cuidado, oro para que haya más cristianos. Oro para que todos vean que la verdad se encuentra en el bautista presbiteriano, porque él fue el verdadero reformado. Oro para que haya más cristianos y no divisiones doctrinales por cosas secundarias que no nos hacen más santos, sino dividen a la iglesia. En esto conocemos, hermanos, que somos de Dios, en que amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. Y yo voy a decirte algo que tal vez a algunos no les agrada bastante, pero si creen en la doctrina de la salvación y conocen al Dios trino, hermanos, muchos ortodoxos van a sorprenderte cuando vean a más pentecostales que no sabían ni leer ni escribir, pero escucharon el evangelio y lo creyeron, más cerca de Cristo que los ortodoxos que conocen tanto y no viven la vida que Cristo quiere que vivan. Hermanos, el amor es lo que nos da testimonio también a nosotros mismos que somos del Señor. Porque si Cristo en nosotros, hermanos, dice ahí, si Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Si vamos, hermanos, al capítulo 4, ahí mismo en esa epístola, verso 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué es lo que amas? ¿Tu religión? ¿Tu denominación? ¿O a tu hermano? Examina tu corazón. Podrías llegar al cielo y decir, fui, hice aquello, esto, otro. Y Él puede decirte, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca amaste. Nunca amaste. Te amaste a ti mismo. Amaste tu tradición, amaste tus pensamientos, amaste tu ortodoxia, pero nunca amaste a tu hermano. Por lo tanto, nunca me amaste a mí tampoco. ¿Y saben en relación a qué va esto, hermanos? Que todos aquellos que aman a su hermano, aman a Cristo, y los que aman a Cristo, aman a su hermano. Te digo por qué. Porque Cristo es Cristo por la iglesia y la iglesia es la iglesia por Cristo. Así que todo aquel que no ama a la iglesia sea anatema. ¿Por qué? Porque el que no ama el cuerpo de Cristo, no ama la cabeza del cuerpo que es Cristo, hermanos.
Hermanos, el amor práctico. Así que el cristiano está buscando el beneficio de los demás. No, el cristiano no está esperando recibir de los demás el mismo favor, sino que el cristiano busca el beneficio de su prójimo para la gloria de Dios. El cristiano debe procurar, hermanos, manifestar la bondad de Dios para que los demás reciban también de lo que Él ha recibido de Dios por pura gracia. Hermanos, su interés está en Dios y por eso busca el bien de otro. Por eso fue lo que Dios hizo con los suyos, hermanos. Recuerden de mis textos preferidos, perdónenme otro más, pero creo que este es de los más preferidos. Es Isaías 53. Es un texto que he memorizado de memoria, pero aunque memorices de memoria, es bueno leer con tus ojos también. Ataca todos tus sentidos carnales. Hermanos, Isaías 53, verso 4 al 6. Escuchen lo que dice. Ciertamente Él llevó, ¿qué dice ahí, hermanos? Nuestras, eso es asombroso, enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Pero escucha, mas Él fue herido por nuestras, otra vez, rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Y otra vez, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual de nosotros se apartó por su camino, mas el Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos nos contaste ahí en esos pasajes? Gloria a Dios. Nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor acá? Enseñándonos a hacer lo mismo de Cristo. Vivir por los demás, hacer por los demás, alcanzar a los demás, no importando que ellos no me den lo que yo les doy. El creyente ama a Dios, hermanos, y por eso ama a aquel al que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance por mostrar este favor de Dios. ¿Y sabes cuál es una de las cosas, hermanos, que manifiestan que en realidad amo a los demás? Predicarle el evangelio. ¿Y sabes cómo puedo predicarle el evangelio también, aunque este evangelio de esta forma no salvará? Con acciones, con tu vida hacia con él. No lo salvará, pero es un tipo de anunciar la buena nueva para que yo pueda hablar y digan, sí, le creo. Pero cuando yo veo a alguien lleno de odio, de amargura, de resentimiento, de celos, de aislamiento, de odio, y me habla de Cristo, mejor me voy. No sea que una raíz de amargura me contamine. Pero si yo veo, hermanos, una congruencia en una vida que da amor y que practica amor y que aparte habla del amor de Dios, que es el evangelio, entonces yo digo, amén, yo quiero eso. Yo quiero eso. Es como algunos indígenas o algunas personas, hermanos, a las que se han servido en Jalisco dentro del círculo del silencio, que han llegado a decir, yo no entiendo muy bien porque no sé leer ni escribir, pero yo creo en el Dios de ellos. ¡Qué maravilloso! Por supuesto que necesitan ser enseñados, no sea que la idolatría venga a su corazón, ¿no? Pero yo creo en el Dios de ellos, porque yo he visto a su Dios en ellos. Me han dado amor, me han cuidado, han velado por mí, han venido a visitarme de noche en mi enfermedad, han puesto su dinero, me han dado comida, me soportaron cuando los ofendí, me ayudaron cuando estaba tirado, borracho, cuando hice lo malo, me escondieron, me ayudaron, me protegieron. Ellos me aman, yo veo a su Dios en ellos. Ahora el evangelio entra como cuchillo en mantequilla, la mejor mantequilla menonita. A cucharas la comemos. ¿Por qué? Porque hay congruencia con mis acciones y mi amor práctico, con el amor que hablo del evangelio, hermanos. Entonces, amados, pensemos todos en esto, cada uno de nosotros, porque ¿cómo podría crecer la iglesia de Cristo correctamente? ¿Cómo algunos otros que están en el error tradicional podrían salir al ver en nosotros lo que no han visto en ellos en siglos, en cualquier religión? Solamente, hermanos, hay una forma, la regla de oro.
Hermanos, hay consecuencia de las buenas cosas dadas por Dios. Creo que ya llevo tiempo de más, pero ¿me perdonan un poquito tiempo más? Consecuencias de las buenas cosas dadas por Dios, hermanos. Es mi tercer y último punto. Esta es la regla de oro, hermanos, y es consecuencia de las buenas cosas que Dios me ha dado. Dios no me está pidiendo algo que Él no me ha dado, pero Dios no me está pidiendo que yo dé lo que no puedo dar. Solamente Dios puede salvarme, solamente Dios puede hacerme una nueva criatura. Así que la tarea no es tan difícil, solamente es la abnegación y el deseo que otros conozcan a Cristo mi Salvador. Hermanos, los versos anteriores de este pasaje nos exhortan a persistir en oración para lograr dirección del Espíritu de Dios a fin de obtener el sano y santo equilibrio para no estar de criticones, de chismosos, de murmuradores. Perdón por mi léxico, hermanos, muy mexicano. Pero poder discernir adecuadamente cómo manifestar ese amor de Dios en mi esfuerzo por predicar el Evangelio. ¿Tú predicas el Evangelio? Yo te diría, ¿por qué no? Porque me da vergüenza. Ok, entonces tu vergüenza puede más que la condenación eterna de un alma. Ok, ¿estás seguro que has creído el Evangelio? ¿Amas al prójimo? Sí. ¿Le predicas el Evangelio? No, es que no se lo predico porque ellos llevan 150 años en los testigos de Jehová. Oh, muy bien. Entonces, por eso no se lo predicas, que se vayan al infierno. Ok, entiendo. No hay excusa, hermanos. Hermanos, si nosotros oramos a Dios, Él nos va a dar buenas cosas, las cosas que yo necesito para hacer su voluntad. Él únicamente lleva la gloria, y para que Él únicamente lleve la gloria, Él da todo lo que yo necesito para que lleve la gloria. Él conoce mi corazón. Es decir, el que es tartamudo, de pronto cuando predica, se borró lo tartamudo. ¿Saben lo que es tartamudo todos? ¿Ok? O el que es muy introvertido, que no habla con nadie, de pronto ve al alma y dice, lo debo amar, debo dar a Cristo. Y era una oveja, y cuando predica parece un león. Y después termina otra vez como oveja y dice, ¿qué es lo que hice? ¿Cómo lo pude lograr? Dios, obraste en mí. Hermano, vas caminando por ahí y ves personas, hablas de Cristo. Dices, no, es que trabajo mucho tiempo y todos tus trabajadores son cristianos. Hermanos, predicar el Evangelio es una manifestación de amor. De hecho, recuerden que Dios mostró su amor ahí, en el Evangelio, dando a su Hijo por nosotros. Romanos 5:8. Entonces, si oramos a Dios, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos para cumplir a esto. La mayor muestra de amor es dar el Evangelio de Cristo. La mayor, hermanos. Luego el Espíritu Santo, hermanos, nos capacita para poder amar a nuestro prójimo y poder preocuparme con él, discipularlo, visitarlo, estar con él. Tener entonces, hermanos, como principio de vida el amor, que no es, hermanos, una actuación que el mundo muestra en las novelas, hermanos. No es la pasión desordenada de algunas relaciones sin Cristo. No es el amor desvergonzado, falso del mundo, de que todo es amor, respétenos, amen al prójimo. Eso no es amor. Eso no es amor, hermanos, es todo lo contrario. El mundo vive hoy en un falso amor. Tú eres el que no tiene amor por no amar lo que el mundo ama. Pero fuimos acusados así desde el principio, así que no nos extrañe. Pero lo único que los romanos no pudieron hacer en contra del cristiano es decir, fueron ladrones, fueron ávaros, fueron contenciosos. Nunca pudieron decir eso. Nunca pudieron decir eso. Fueron infieles, fueron malas bestias, malos siervos. Nunca pudieron hacer. Y cuando eso sucedió una vez, Tito fue enviado a Creta para que corrigiera lo deficiente. Pero nunca los romanos pudieron acusarnos de cosas pecaminosas verdaderamente, hermanos. Todo lo contrario. Lo único que vi en ellos fue amor. Si alguien ha leído El mártir de las catacumbas, que se los recomiendo, eso vemos, amor en práctica, que convierte aún a los corazones más duros, hermanos, que hace que el Evangelio entre con facilidad. Así que, mis amados hermanos, si no podemos amar, es porque no hemos entendido el amor de Dios. Pero si persistimos en orar a Dios por este entendimiento, Él va a responder. Él nos va a capacitar para manifestar amor verdadero, amor honesto. Podríamos decir aún amor altruista a los demás, como un reflejo de su amor.
y como respuesta al amor de Dios que hemos recibido. Habrá generosidad abundante, porque todo lo que Dios nos da no es para nosotros, es para dar a los demás. Si es sabiduría, si es economía, si es enseñanza, si es servicio, todo es para la gloria de Dios, pero se ejerce hacia los demás, mis amados hermanos. ¿Qué tan agradecidos somos por las buenas cosas que Dios nos ha dado? ¿Cuáles de ellas merecíamos? Por favor, hermanos, ¿cuáles de las cosas que Dios nos ha dado merecíamos? Ninguna. Respondemos en agradecimiento. Hermanos, ¿es el amor al prójimo esa respuesta? Porque Dios no quiere que yo me sacrifique por Él. Dios no quiere que yo me vaya de rodillas y que haga algunas cosas muy formales para que diga, oh, palomita. No, las palomitas ya las hizo en Cristo. Pero yo estoy mostrando gratitud incluso para ese prójimo que en ocasiones actúa como mi enemigo. Hermanos, yo sé que están sufriendo una clase de persecución. Todos los cristianos de una u otra forma lo sufren. Unos por la familia, otros por abandonar su antigua religión, otros porque son, hermanos, en su trabajo dignos, según los hombres, de oprobio, de burla. Es la vida del creyente. La vida del creyente es una vida de guerra y de sufrimiento. ¿Por qué? Porque este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra casa, hermanos amados. Nos espera un reino sin sufrimiento, sin dolor, sin angustia, sin lágrimas, sin enfermedad. Y eso no es todo el premio. Nos espera Cristo, hermanos. Cristo es el cielo. Cristo es la gloria de Dios manifiesta en un hombre por siempre y para siempre. Por eso esta vida debemos aprovecharla, hermanos, cumpliendo la regla de oro. ¿Por qué? Porque no es una medida en que yo pueda alcanzar, hermanos, solamente porque soy un ser humano que tiene conciencia. Es una medida que puedo alcanzar porque el Espíritu Santo es Dios y habita en mí. Y porque Cristo es mi pastor y mi maestro y Él vivió así. No es el punto, hermanos, que quiero yo tratar en la siguiente sesión, pero es un punto que quería hoy tratar y voy a ser muy honesto y sí soy muy espiritual en ese sentido. El Espíritu Santo movió mi sermón en la madrugada de ayer para decirte esto a ti. El que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga oídos para oír, oiga. Aquellos que han conocido la gracia de Dios y buscan que otros también conozcan y disfruten esa gracia, deben aplicar la regla de oro. ¿Te gustaría que te dijeran la verdad en amor y que te muestren a Cristo siempre? Entonces necesitas conocer a Cristo, necesitas conocer su verdad y mostrar a otros a Cristo siempre en lo que vives, en lo que hablas, en lo que haces, en lo que das, aún en cómo sufres por que otros sean alcanzados. Pero esto no vas a poderlo hacer jamás en tus propias fuerzas. La buena noticia, mis amados hermanos, es que si persistes en pedir, en meditar la palabra, en depender de Dios, Él va a actuar en tu vida de modo que puedas poner en práctica este principio de amor a Dios y amor al prójimo, conocido en la Biblia como la regla de oro. Amén y amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre, agradezco, Señor, el privilegio tan grande que das hoy a cada uno de nosotros de escuchar de tu palabra y tu consejo. Un solo verso, Señor amado, que nos da tanto, Señor, que meditar. Un solo verso que nos lleva a otros, amado Señor, que lo refuerzan y lo confirman de manera clara. Sin amor nada somos, Señor. Podríamos hacer tantas cosas y aún como dice la Escritura, entregar nuestras vidas como sacrificio y ser quemados, pero sin amor de nada sirvió. Te pido, Padre Santo, que hoy nos des discernimiento a las palabras, Señor. Que me perdones, amado Señor, si yo no he obrado, Señor amado, como tú querías, si no he sido claro. Yo sé, Espíritu Santo, que no tienes limitaciones de lenguaje. Puedes obrar, Señor, y aún con una palabra tuya sanar. Gracias, mi Dios, por lo que sé que harás. Confío que tu palabra no volverá a ti vacía, Señor. Damos gloria a tu nombre, Señor, en Cristo. Amén y amén. El Señor con ustedes, hermanos.